hermanos presentes. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación Básica en Línea de la Universidad UNEMI. Y hoy, en la materia de reflexión sobre la aplicación en los procesos de evaluación, les queremos hablar sobre la evaluación y su importancia. Nuestros integrantes son Gisela Almeida, Ariel Contreras, Jessica Chele, Yajaira Cheve, Michelle Chumo, Jean-Fran de Faz, Zoila Jiménez, Jessica Pozo, Caterina Quinatoa y Silvia Rodríguez. Para iniciar, les dejamos una bella frase que nos muestra que la evaluación no debe dejar de ser un acto unilateral, sino debe convertirse en una interacción pedagógica que fortalezca el vínculo entre enseñar y aprender. Pérez 2020. Para iniciar con nuestro tema, en las prácticas educativas actuales podemos mencionar que la evaluación ya no se limita simplemente a calificar, sino que se acompaña y se fortalece en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora se valora mucho más lo que es el carácter formativo, identificado específicamente en identificar fortalezas y debilidades. ¿Para qué? Para poder aplicar estrategias pedagógicas personalizadas y adecuadas a cada situación de los estudiantes. La retroalimentación constructiva hoy en día se ha vuelto la clave para el crecimiento académico y para el crecimiento también de tipo personal y a futuro tal vez profesional. Y el error que antes se veía como algo negativo, ahora es visto como una oportunidad para mejorar. En la actualidad ya podemos manejar 3 enfoques de aprendizaje y los podemos llevar en diferentes situaciones, como son el superficial, que se basa en simplemente la memorización sin comprensión, el profundo, que es la búsqueda de un significado más profundo, como se lo dice la palabra mismo, y el estratégico, que implica una planificación para obtener buenos resultados. Estos 3 tipos de enfoques en sus medidas son muy importantes, ninguno se descarta, pues siempre necesitamos memorizar algo, buscar un significado más a profundo y necesariamente necesitamos planificar lo que es nuestro aprendizaje. Entender estos 3 estilos nos permite ahora diseñar evaluaciones más pertinentes, personalizadas y evaluar para el aprendizaje implica una mirada crítica y comprometida, lo cual nos permitirá transformar la evaluación en una herramienta para el desarrollo de la autonomía de los chicos, el pensamiento crítico y los aprendizajes significativos, que es lo que se busca en la educación actual. Para continuar con el tema sobre la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, podemos mencionar que la evaluación en la educación ya no solo sirve para poner notas, sino que en la actualidad nos ayuda a mejorar el aprendizaje y el desarrollo de nuestros estudiantes. Nos permite a nosotros como docentes ver en qué cosas estamos fallando, si nuestras estrategias están funcionando, si nuestros métodos están haciendo algo positivo en nuestros estudiantes. Nos permiten saber qué es lo que requieren nuestros alumnos, qué es lo que necesitan, en qué los podemos ayudar para así nosotros desarrollar estrategias pertinentes que les permitan a ellos fortalecer sus conocimientos y avanzar. Según la UNESCO, en el 2020, aprender no es solo leer, escribir o hacer cuentas, sino es desarrollar muchas habilidades útiles para la vida, que a futuro les permitan afrontar casos diversos que se les puedan presentar y que ellos puedan solucionarlos de una manera razonada y crítica. Actualmente existen 2 tipos de evaluación que se complementan. La evaluación para el aprendizaje es una. Esta nos ayuda a mejorar mientras está aprendiendo nuestro alumno, le ayuda a desarrollarse y a ir creciendo en el proceso. Y la otra, que es su complementación, que es la evaluación del aprendizaje, el cual mide lo que él ha ido aprendiendo durante todo su proceso al finalizarlo. Hoy en día se entiende que evaluar debe ser un proceso claro, útil y estratégico, que sirva como una herramienta para dar retroalimentación y no solo para calificar. Clavijo ya lo mencionó en el 2021. La evaluación debe ser para ayudar al estudiante y no para perjudicar su cabeza, para inhibirlo a seguir aprendiendo, sino para que en un futuro él quiera o tenga un anhelo de seguir haciéndolo. En este punto hablaremos sobre los antecedentes de la evaluación del aprendizaje. Pues bien, la evaluación del aprendizaje ha sido una práctica constante dentro de la educación, ya que no solamente se preocupaba en lo que es el desarrollo, sino también dentro de los conocimientos del alumno. Pero desde sus inicios tenía un enfoque clasificatorio, centrado únicamente en los estudiantes que tenían el rendimiento académico muy alto y más bien dicho, no se enfocaba en otros aprendizajes. Pues bien, durante muchos años el evaluar significaba solamente el aplicar exámenes, pruebas orales, escritas y alfanuméricas. En este modelo, el docente era la figura autoritaria que juzgaba, mas no colaboraba o ayudaba, digamos en sí, al estudiante. Y el estudiante solo era el que tenía que demostrar lo aprendido
sin cuestionar los métodos de evaluación del docente. Pues bien, sin embargo, con el tiempo algunos pedagogos empezaron a cuestionar este enfoque de aprendizaje. Se propuso una transformación. La evaluación debía ir más allá del aprobar o de reprobar al alumno y convertirse en una herramienta de mejora continua. Esto implicó un cambio en el rol del docente, que pasó de evaluar a ver resultados, acompañando procesos, observando avances y retroalimentando al estudiante de forma constante y de acompañamiento mutuo. También cambió el papel del alumno, ya que dejó de ser un receptor pasivo para convertirse en un sujeto activo de su propio aprendizaje. Se promovieron prácticas como la autoevaluación y la coevaluación. A partir de estas ideas, surgió el concepto de evaluación de excelencia, es decir, una evaluación justa, inclusiva y significativa, que considera la diversidad, los contextos socioculturales y los distintos ritmos de aprendizaje de los y las estudiantes. Para ello se empezaron a utilizar instrumentos más diversos como rúbricas, portafolios o proyectos que permitan valorar en sí no solo los conocimientos, sino también las habilidades y actitudes de los estudiantes. Y finalmente, pues evaluar ya no se entiende como un acto aislado o unilateral, sino más bien como un espacio de diálogo entre el docente y el estudiante. La retroalimentación constructiva es la clave de reconocer errores, motivar al alumno y ajustar las estrategias docentes, es decir, fortalecer el vínculo entre enseñar y aprender. Dada la aportación de mi compañera Jessica Pozo, ahora exploraremos un concepto de aprendizaje. El concepto de aprendizaje se refiere a un cambio estable en la conducta, originado por la experiencia. Para que ese cambio sea considerado aprendizaje, debe mantenerse en el tiempo y manifestarse en distintos contextos. Además, tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje implica la manera en la que el estudiante interpreta y relaciona el conocimiento que ha recibido, ya sea a través de una enseñanza formal e informal. A continuación abordaré dos puntos principales, lo cual uno de ellos es características del aprendizaje. Es importante comprender que el aprendizaje no es un acto pasivo ni automático. Por el contrario, se trata de un proceso dinámico y activo, que inherentemente involucra también el desarrollo de habilidades, la reorganización del conocimiento y la modificación del comportamiento. Como podemos ver, también está el siguiente punto que se trata sobre la importancia del aprendizaje en diferentes disciplinas. El aprendizaje constituye un eje fundamental en disciplinas como la psicología, la pedagogía y las ciencias cognitivas, ya que ofrece herramientas para comprender los procesos de cambio y adaptación en distintos contextos. Teorías que enriquecen el concepto de aprendizaje. Vamos a conocer las diversas teorías que nos ofrecen marcos para comprender cómo ocurre el aprendizaje. A continuación les presento las siguientes, y una de ellas es el conductismo. Plantea que el aprendizaje se refleja en cambios observables en la conducta. Estos cambios se generan a partir de estímulos del entorno y se refuerzan mediante recompensas o castigos, lo que ayuda a consolidar o a eliminar ciertos comportamientos según a la respuesta que se reciba. En el cognitivismo, se centra en los procesos mentales internos de la persona, como la memoria y el pensamiento. Desde esta perspectiva, el aprendizaje consiste en adquirir, organizar y procesar la información, lo que permite que los estudiantes comprendan y den sentido a lo que aprenden. En el constructivismo sostiene que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que se construye activamente por el estudiante. Este proceso está basado en la interacción con él mismo y en la conexión con los conocimientos previos de la persona, lo que permite dar sentido personal y profundo a lo que aprende. Como podemos visualizar la comparación de las anteriores teorías explicadas, el aprendizaje ofrece una perspectiva única pero complementaria sobre cómo se da este proceso. Estas teorías son clave para comprender cómo las personas aprenden, se desarrollan y se adaptan a lo largo de su vida, aportando una visión más completa de cómo funciona el aprendizaje en distintas situaciones. Gracias, compañera Michelle, por su aportación.
Pero hoy también les hablaré sobre los enfoques de aprendizaje. Nos preguntamos qué son. Estos representan las distintas formas en que los estudiantes enfrentan un proceso de aprendizaje. Se pueden clasificar principalmente en tres: en el superficial, el profundo y el estratégico. El enfoque superficial es cuando el estudiante actúa de forma pasiva. Solo busca cumplir con un mínimo y cómo aprobar un examen, sin realmente entender lo estudiado. Normalmente está motivado por el miedo, el fracaso o la presión externa, como sabemos decir, los familiares, los padres, etc. Usa técnicas como la memorización sin analizar lo que aprende. En cambio, el enfoque profundo parte de una motivación interna. El estudiante se interesa genuinamente para comprender, hacer conexiones y cuestionar y aplicar lo aprendido. Este enfoque es muy relacionado con el pensamiento crítico y genera un aprendizaje más significativo y duradero. Por último, el enfoque estratégico es aquí donde el estudiante combina lo superficial y lo profundo, con un objetivo claro, como tener buenas calificaciones, planifica su tiempo, elige bien sus estrategias y se organiza para obtener el mejor resultado posible. Entender estos enfoques es una clave para nosotros los docentes, porque nos permite adaptar las enseñanzas y ayudar a cada estudiante a desarrollar su autonomía y habilidades en la autorregulación. Cada enfoque tiene sus características y reconocerlos nos ayuda a mejorar la forma en que esto se enseña y el alumno puede aprender. Gracias, compañera Yajaira, por esa explicación. Ahora continuaremos con la evaluación del aprendizaje. Es un componente muy esencial dentro del proceso educativo, ya que permite valorar en qué medida los estudiantes han alcanzado los objetivos propuestos. No se trata solo de medir resultados finales, sino también de entender cómo ocurre el aprendizaje para poder orientar, retroalimentar y mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Existen tres tipos principales de evaluación. La diagnóstica, que se aplica al inicio del proceso educativo para conocer saberes previos. La formativa, que se realiza durante el proceso para ajustar la enseñanza y promover mejoras. Y la sumativa, que se usa al final para certificar logros y asignar calificaciones. Una buena evaluación debe ser válida, confiable, objetiva y equitativa, además de incluir retroalimentación útil que ayude al estudiante a reconocer sus fortalezas y áreas de mejora. Hoy en día se promueve una evaluación participativa y formativa, donde los estudiantes también evalúan su propio aprendizaje a través de la autoevaluación y la coevaluación, fomentando así la metacognición, la responsabilidad y un rol activo en su formación. La evaluación puede ser una poderosa fuente de motivación cuando se plantea como una experiencia formativa y significativa. Más allá de medir resultados, como lo dije anteriormente, debe ayudar al estudiante a reflexionar, participar activamente y comprender sus avances y desafíos. Según Camargo, si no transformamos la evaluación, difícilmente lograremos mejorar la enseñanza ni la experiencia del estudiante. En este enfoque, equivocarse no es un fracaso, sino parte del proceso de aprender. Por otro lado, Justiniano y Cancino explican que la motivación es esa fuerza que impulsa al estudiante a actuar para alcanzar sus metas, influyendo factores como emociones, necesidades y estímulos. Cuando el estudiante comprende que la evaluación le permite mejorar, se compromete más en su aprendizaje. Además, si las evaluaciones son continuas, diversas y adaptadas a cada estilo de aprendizaje, fortalecen su motivación interna y contribuyen al desarrollo de habilidades duraderas. Gracias a todas mis compañeras por sus aportes significativos sobre este tema. Podemos concluir que la evaluación no solo debe verse como una forma de poner notas, sino como una herramienta que impulsa el aprendizaje y el desarrollo integral de cada estudiante. Se debe promover una cultura, una mejora continua y el diálogo y la reflexión. Además, reconocer que la diversidad y la trayectoria y el estilo de aprendizaje exige prácticas más humanas y éticas.
Cuando se entiende que es un proceso participativo y formativo, la evaluación no solo se mide, sino que se orienta, acompaña y se fortalece tanto en docentes como estudiantes. Una de las recomendaciones que podemos acotar sobre este tan importante tema es que debemos valorar de forma integral el desarrollo de cada estudiante. Es importante usar instrumentos variados y contextualizados, como rúbricas, portafolios, proyectos interdisciplinarios o diarios reflexivos. Además, los docentes necesitan formación continua para aplicar estrategias de evaluación más formativas e inclusivas. Evaluar con excelencia no significa hacer más pruebas, sino tomar decisiones pedagógicas que realmente aporten el aprendizaje y el desarrollo humano en todas sus dimensiones. Muchas gracias por acompañarnos con ese tema de tanta importancia y los aportes de cada una de mis compañeras. Nos vemos en el próximo video. Bye.